Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos ustedes. Me da mucho gusto estar de regreso en el canal con un nuevo video después de tiempo. Y pues bueno, voy a pasar a hablarles sobre un tema que ha generado controversia desde hace mucho tiempo y precisamente por eso he titulado este video como el efecto Michael Jackson. ¿Qué quiere decir? Que las cosas por las que pasó este artista del cual les voy a hablar brevemente es una situación que a lo mejor tú te has visto involucrado siendo creador de contenido, estar en una plataforma de YouTube o si eres figura pública, sobre todo, te ha pasado alguna vez en tu vida que lo que dijiste como que se malinterpretó, tú tenías otra intención, tu intención era buena pero se tergiversó, se le dio mil vueltas y eso tiene que ver con una cuestión, una característica que viene desde la audiencia a la que te diriges y a todo lo que te expones cuando das tu punto de vista. Entonces vamos a pasar a hablar de eso en el video de hoy para que estemos atentos a toda la información. Y el motivo por el cual decido regresar a YouTube es para hablar precisamente de ese tema, un tema que ya se ha venido abordando por los medios de comunicación y por los rumores de internet y todo lo que se sabe respecto a eso. Estoy hablando del artista, el gran artista Michael Joseph Jackson, quien nació en Gary, Indiana, el 29 de agosto de 1958. Y pues bueno, fue un cantante, compositor, productor, discográfico, bailarín, actor y filántropo estadounidense. Y además de haber sido un gran artista y de haber tenido el álbum más vendido de la historia, el nombre Thriller por bastante tiempo, también entró en el libro Guinness de los récords por haber sido de los artistas que más dinero donó a causas benéficas. Han surgido incontables acusaciones, lo vamos a censurar ahí para que no haya problema con las palabras en el YouTube. Han habido cargos contra él, han habido acuerdos legales, han habido cargos entre los principales, pues se le ha acusado de abuso infantil y han surgido figuras como por ejemplo Harvey Weinstein, espero pronunciarlo bien, si no ahí me corrigen investigando, que fue un empresario que estuvo involucrado en varias situaciones contra artistas que él mismo patrocinó, que ayudó en el mundo de la industria. Incluso se le ha acusado formalmente y de hecho ya fue declarado culpable precisamente de pedir favores de ese tipo, amenazando con que las personas o las mujeres que no accedieran pues nunca iban a poder entrar al mundo del espectáculo, jamás iban a volver a tener, como que dice, trabajo en esta industria. También el caso más reciente que me llamó a mí la atención fue el de Sean Diddy Combs, que es un rapero, una persona de la cual se le encontraron ciertas situaciones cuando se le allanó su departamento y también acusado de ese tipo de violencia, y cuando se tocó el tema de los menores resulta que había unos túneles, o que supuestamente hay túneles que conectan su casa con una mansión de Playboy y con la de Michael Jackson, pero esto no ha sido confirmado por las autoridades. Entonces, así podemos encontrar muchísimos testimonios. El más sonado, el más reciente, está con el documental Living Neverland, que ya tuvo su temporada 1 por ahí en el 2019, por lo que investigué. Vi el documental y pues son acusaciones hechas por Wade Robson y James Safechuck, quienes fueron respectivamente pues amigos de Michael Jackson cuando ellos tenían como rondaban los 10 años, una edad pues temprana en la que ellos todavía eran niños. Y a pesar de que Wade Robson fue partidario de Michael Jackson cuando se le hizo el juicio, se le hicieron los cargos, un total de 10 cargos, de los cuales fue absuelto de absolutamente todos por parte de la justicia, de la máxima justicia estadounidense. Él declaró que Michael Jackson nunca abusó de él, ni le hizo insinuaciones, ni lo drogó, ni le hizo beber alcohol, que fueron muchas de las cosas que se le acusó al rey del pop. Entonces parece muy extraño que después de cierto tiempo, después de todos estos años, hagan ellos dos ahora un segundo documental, Living Neverland 2, que ya se puede ver en plataformas,
donde pues siguen queriendo reabrir el caso judicial. Ya se ha apelado en su contra de los dos, hablando por parte del juez, que no han presentado o no han encontrado realmente evidencia real que se pueda llevar a juicio. Entonces este tipo de personas van rondando la vida y van sobre la reputación del gran rey del pop. Tenemos casos, por ejemplo, de Gavin Arvizo, que tenía 13 años cuando supuestamente sufrió ese determinado abuso en su finca Neverland Ranch. Michael Jackson tenía un rancho que se llamaba Neverland como homenaje a los niños. De hecho, él de sus giras y del dinero que ganaba, él siempre pagó todos los gastos, nunca cobraba las entradas y era prácticamente literal un parque de diversiones, un lugar soñado para que los niños fueran a jugar, para que los niños agarraran paletas, agarraran los dulces que quisieran y él no les cobraba nada. Los juegos eran gratis, la entrada era gratis, total que un paraíso para ese tipo de infantes. Pues todo eso se usó en su contra, se usó incluso la memoria de ese rancho para hablar mal de él, de que él utilizó como una guarida, un escondite para hacer sus fechorías. Y bueno, aquí lo que llama mucho la atención en este tipo de casos es que él fue imputado de los cargos. Los demandantes, quienes dijeron que, porque fueron las familias enteras de estas personas quienes hablaron en su contra. Y bueno, una de las cosas de las que estoy hablando cuando ya es en este tipo de demandas, lo que encontré en el caso de Michael Jackson, es que hay dos tipos de demandas que haces en Estados Unidos que tienen que ver con lo penal, pero se dividen en dos. En este momento no sé si todavía se implementa, pero hay dos formas en cómo tú puedes demandar o podías demandar a una persona. Una de esas demandas es la económica. Tiene un cierto nombre, nada más que como lo vi en un video, pues no recuerdo el momento exacto que se mencionó, pero esta demanda busca compensarte por daño moral, por prejuicio moral, por lo que tú hayas podido sufrir en tu moralidad o en tu daño psicológico, por alguna situación en que te haya involucrado de lo que a ti te pasó. Entonces, si no pudiste salir a trabajar, si durante ese tiempo que recibiste la amenaza o el agravio, tú perdiste tanto dinero porque en ese entonces tú pudiste haber crecido y pudiste haber generado tanto en ese periodo de tiempo, si no hubieras estado involucrado en ese caso, o sea, todo eso lo metes en ese tipo de demanda. Y hay otra que ya es la judicial, que es ya, ahora sí vamos a presentar todas las pruebas, se van a reunir los acusados y los que lo acusan, y ahí sí es para, pues vamos a presentar las pruebas, ¿no? ¿Dónde está realmente la piedra angular de esto? ¿Dónde está todo eso que estás diciendo? ¿Dónde lo podemos ver? Curiosamente, en los casos que encontré, no hay absolutamente registro de que estas familias, estas personas que señalaron a Michael Jackson de haber abusado de esos niños, simplemente se fueron, agarro la primera demanda, gano en lo económico y me voy. Y así lo hicieron, no les interesó la otra demanda, donde Michael sí tenía realmente interés de ejercerla y llevarla a cabo, porque él quería probar que pues, es inocente, y simplemente nada más se fueron a la primera demanda, la que les digo, la económica, y la segunda no le hicieron caso, simplemente no presentaron ningún tipo de cargo y simplemente se fueron con el dinero porque llegaron a acuerdos con él para que esto no siguiera escalando, porque él estaba interesado en hacer sus giras y tampoco quería él que se manchillara su imagen de esta manera, pero él a todas por todas quería probar su inocencia, y en ese tipo de demandas pues no, simplemente esos demandantes se esfumaron y no quisieron saber nada de la otra demanda, solamente de la económica. Eso es lo curioso de este asunto. Entonces, ¿a qué me refiero yo cuando hablo del efecto Michael Jackson? Bueno, como dice el título de este video, él fue múltiples veces acusado de cosas que vamos a creer, en el caso, como yo soy uno de los fieles creyentes, de que él es completamente inocente. Y sin embargo, de todas maneras, va a haber gente que siempre va a creer que él fue un pedo o fue una abusador
o lo que sea que se haya dicho sobre él, va a haber gente que simplemente no va a creer lo que le vas a decir, aunque presentes las pruebas y aunque hayas mostrado que eres inocente completamente ante un tribunal de justicia, como decimos en México, aunque tengan los pelos de la burra en la mano, aún así va a haber gente que va a decir, yo no creo nada de lo que dices, no quiero saber nada de lo demás, tú eres esto, tú eres culpable, tú eres aquello, y ahí se te queda la etiqueta. Entonces, aplicado en la vida diaria, seguramente te ha pasado, ya sea como creador de contenido, sobre todo cuando estás expuesto al interés mediático, cuando te relacionas con un montón de gente de internet, porque ahora sí que aquí no tenemos control, te puede ver absolutamente todo el mundo si tú sales y publicas, por ejemplo, un video en internet. Todos los que son artistas, todos los que son figuras públicas, que tienen un cargo público, que su reputación depende de los titulares y de las cosas que hagan y digan. Esto es el efecto Michael Jackson, que no es otra cosa en la cual tú vas a ser siempre señalado y juzgado, no importa lo que hagas. Entonces, vuelvo a repetir, aunque se haya demostrado totalmente tu inocencia, tengas un documento en la mano donde te diga tú estás absuelto de todos los cargos y se haya limpiado tu imagen pública o simplemente que recibas una acusación falsa, por el simple hecho de recibir una acusación falsa, va a haber gente que va a decir, no, pues si el río suena es porque agua lleva, o si se veía rarito, o sus formas de hacer y de proceder las cosas, pues como que es raro, como que es extraño. Eso también se lo llegaron a decir mucho a Michael Jackson. Entonces, muchas veces tus intenciones pueden no ser malas, tú pudiste haber hecho las cosas correctamente, no haberte equivocado en presentar tus argumentos, tú pudiste haber hecho todo perfectamente bien y haber salido como tú esperabas. Sin embargo, siempre va a haber gente que te va a ver culpable, va a haber gente que va a tergiversar y va a acomodar las cosas a tu favor para que tú quedes mal y para que tú tengas una cierta imagen frente a la gente, a la audiencia a la que tú te expones. Un ejemplo muy claro de esto es Axl Rose, el vocalista de la banda Guns N' Roses. A él siempre le provocó pues que Slash, famoso bajista de la banda, hiciera colaboraciones con Michael Jackson en sus giras, porque para él siempre creía y siempre creyó que él realmente fue culpable de todas esas acusaciones que le llegaron. Pero si analizas el tras del porqué de eso, te encuentras que él tiene una pues, historia familiar trágica, donde su padre, pues, de él, de cuando fue niño, le hizo cosas. Entonces, por eso, ya escudriñándole en el pasado de ese artista, pues se puede entender, ¿no? De cierta manera, el por qué esa opinión. Entonces, así te vas a encontrar mucha gente en el mundo que, como no sabemos sus historias, muchas veces las creencias, incluyéndome y la de todo ser humano aquí en esta tierra, siempre va a ser, nuestros motivos siempre van a ser impulsados por algún recuerdo o alguna cosa que nosotros vivimos. Todas nuestras opiniones siempre van a ser fundamentadas y dirigidas por eso y partiendo de esa base. Es que a mí me pasó, es que yo lo experimenté de esta manera. Somos un filtro y aunque a un grupo de personas o a dos personas les haya pasado exactamente lo mismo, cada uno lo va a percibir con un matiz y un tinte distintos a las demás personas. Entonces no podemos tener influencia ahí, pero lo que quiero decirles con este video es que si tú alguna vez has experimentado un tremendo, terrible juicio sobre tu persona, si te han etiquetado de tal manera que pues para ellos eres el culpable y eres el rarito, el que les da cosa como eres y que hizo determinada cosa, puede ser algo que se haya malinterpretado, algo que no se haya comprobado, algo que para nada, te repito, tú no tuviste ni siquiera la intención, tú presentaste las pruebas, miren, aquí está, yo o no soy esto o nunca hubo tal cosa. De todas maneras, para ese medio, para esa gente de la parte donde venga y la audiencia que tienen, ya te etiquetó y ya quedaste ahí, ya de por vida se podría decir, ¿no? ¿Y por qué lo digo así? Porque en la actualidad creo que no ha habido artista tan mediático, tan polarizante,
y tan señalado como es Michael Jackson, porque él incluso, pues lo que dice, ¿no? A veces el odio hacia alguien pues no viene nada más del mero hecho de odiarlo. Él presentó y plantó cara a poderosos de la industria, gente que era más poderosa e influyente que el propio gobierno, gente que tenía pues, control de muchas cosas en el medio artístico, incluyendo su música, incluyendo los contratos de los artistas. En muchas veces llegó a señalar abusos de poder, del hecho de que dejaban a los artistas en bancarrota para poder abusar de ellos y mangonearlos a su antojo. Muchos casos de personas, de productores, como los que mencioné, e incluso uno en particular que se llamó Jeffrey Epstein, que según esto tuvo una isla donde pues hubo ahí de todo. Había menores que les daban masajes a los que llegaban. Incluso se comprobó que Michael Jackson simplemente fue a hablar de unas cuestiones de negocio de dinero, no exactamente en ese lugar, pero sí en reuniones con esta persona, donde pues discutió más que nada pues su futuro musical. Y hay una anécdota que dice donde él no accedió a que un menor le hiciera masajes o que hiciera alguna otra cosa por él, con él en ese momento. Entonces esta persona fue acusada de tráfico de menores, y cada vez que sale un magnate o sale una persona poderosa señalada de este tipo de cosas, como Jeffrey Epstein, como Harvey Weinstein, como todos los demás que les he estado mencionando, incluso el rapero Diddy, pues hay es de menores, nos está afectando la imagen de un poderoso. Vamos a cubrirlo y vamos a taparlo. Pues quién es el más fácil de culpar de todo esto, y del que toda la gente tiene una opinión, y que hay gente que cree que es culpable. Pues vamos sobre Michael, aprovechándose de sus malas costumbres, de las cosas que se dijeron de él en los tabloides, de las colecciones y los hábitos que tenía raros, y sobre todo de su actitud excéntrica. Vamos a ponerlo ahí, vamos a inventar que tuvo una conexión con ellos, que fue a la isla, por ejemplo, o que accedió a tal cosa, y revisando las pruebas encuentras que nunca apareció en listas, nunca estuvo realmente involucrado de ninguna manera, ni por testimonio, ni por gente que lo llegó a ver supuestamente de determinados sitios. Sin embargo, esta gente que hace esto sabe que la figura de él, la manera en cómo lo percibe la sociedad, siempre va a ser objeto de sospecha, y siempre lo van a utilizar para tapar estos nombres, o para simplemente tratar de darle carpetazo a ciertas investigaciones, o desviar la atención más que nada de las cosas atroces que sí han hecho y que sí se han comprobado de este tipo de personas sobre los menores, sobre las personas con las que han trabajado con ellos y para ellos, estos abusos de poder y autoridad de los que han hecho objeto sobre esa gente que es vulnerable. Entonces son cosas que han venido pasando desde siempre, y él siempre se ha usado su nombre pues para mancharlo y para incluso tapar a los poderosos que sí lo hacen. Entonces ahí tienes una idea de qué es el efecto Michael Jackson. No es otra cosa que el efecto que va a haber siempre sobre tu persona, no importando quién seas. Tú puedes ser un filántropo, tú puedes ser un embajador de la paz, puedes ser reconocido por el rey o reina de Inglaterra, te nombró caballero con su espada. Este hombre es puro, este hombre es casto, este hombre no lastima ni a una mosca. Y aún así va a haber mujeres que te van a señalar, que van a decir, no, es que él tiene tendencias raras, la otra vez me acosó, él hizo esto, él fue expuesto por esto, y por eso él es esto y esto y esto y esto. Como te puse el ejemplo del caso de Axl Rose, que él siempre va a creer que Michael Jackson fue culpable. Entonces, lo que te vengo a decir es que no te preocupes por eso. Solamente es eso, opiniones. Preocúpate por construir tu reputación en tu vida diaria. No nada más me refiero a lo que te dedicas, sino que también sale al mundo, en el mundo real, tú sé esa persona que tú sabes que eres.
cuando hablas con el vecino, cuando vas a algún lugar y te vas a refrescar o a relajar, cuando te encuentras a alguien en la calle y a veces sin ayudarlo, sino simplemente compartiendo tu ser con esa persona, relacionándote con el mundo, con la naturaleza. Si vas a un lugar abierto donde hay naturaleza, vegetación, cosas con las cuales te puedes nutrir y pasarla bien, pues adelante, relacionándote con la naturaleza, con el entorno y el contacto con la gente. Tú no puedes ocultar lo que realmente eres cuando eres genuino. Entonces, si tú sales y interactúas, si tú sales, te relacionas, si tú sales y pues simplemente vas a lo que es la vida como tal, vas y la experimentas, la vives en tu plenitud y en la forma en como tú eres y cómo haces las cosas, como percibes el mundo, tú sabes que tú no tienes ningún problema, que lo demás son opiniones y eso te puede ayudar bastante a que tú sigas adelante en lo que cualquiera de las cosas que estés haciendo, en cualquier proyecto en el que estés. Recuerda siempre que vas a ser objeto del efecto Michael Jackson, sin importar si eres inocente o sin importar si ya con todos los ejemplos que te di, está súper comprobado, pues que tú eres, por ejemplo, un crack o que tú eres esto y aquello, que ya tienes la reputación por los aires. Aún así va a haber gente que te va a querer así bajar, que por cuestiones personales o incluso pudiendo hablar de algún caso psicológico, algún caso fuerte porque el que hayan pasado, pues van a tener siempre esa opinión sobre ti. Y tú lo que tienes que hacer pues, es avanzar y ver por el prójimo, ayudar al prójimo y sobre todo apegarte a tu porqué, un porqué de vida, descubre el por qué estás vivo y cuál es tu propósito de vida y sobre ahí simplemente direcciónate y ya la vida te va acomodando y poniendo las circunstancias y mandándote las experiencias que tienes que vivir para dicho fin, para que alcances tu máximo potencial. Así que cuéntame cuál ha sido tu experiencia frente a las cosas que comentamos aquí, si eres influencer, si eres figura pública, dependiendo del cargo en el que tengas, incluso si como persona común y corriente grabó un video o se ha envuelto en una situación en la cual había que aclarar algo, en la cual había que presentar pruebas y resulta que después de explicarlo, después de ser expuesto, después de haber dicho lo que dijiste, hubo gente, hubo un grupo que pues ya te tachó, para ellos ya eres determinada persona y hagas lo que hagas, digas lo que digas, pues ya el mensaje se regó y ya quedaste de una cierta manera la cual pues no tenía para nada que ver con lo que tú pretendías comunicar. Y pues bueno, espero que hayan disfrutado del tema. Ahí déjame en los comentarios tu opinión sobre qué te pareció este tema, si me quieres compartir alguna anécdota y nos estamos viendo en un próximo episodio.